Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10, leyendo los versículos 10 al 27. Aquí encontramos la derrota justamente de los enemigos, de estos 5 reyes coaligados. Y desde estos versículos encontramos esta derrota y sobre todo aquí vemos cómo Josué dice detente al sol y a la luna y dice que se detiene el sol, la luna. Ahora queremos ver un poco la interpretación. Algunos miran una interpretación física, es decir, que el sol verdaderamente que se queda, el sol, la luna, así como dice físicamente, con una intención ciertamente de clarear el día, de poder luchar. Otro dice que es simplemente que se quede ahí medio pepe tumbuive ya es añandea lleva, porque pese que a tu ñañona y no pone a ver, no nos van a ver. En fin, hay varias interpretaciones en el sentido físico. Luego está la interpretación que hicimos recién, anteriormente, en nuestro curso bíblico, la parte astrológica, ¿verdad? La astrológica que el día 15 en realidad significaba, dice, cuando los astros se alinean, y allá el astrólogo fuera, ¿verdad? Entonces, como que surgirá un enemigo que luchará contra nosotros y nos vencerá. Entonces, ante esa situación, el día 14 tiene otra interpretación. Aupeare la Josué y no yerurea lleva peñan de Yarabe, dice, detente sol, detente luna, que no llegue el 15, sino que el 14. Y el 14, en una interpretación astrológica interesante, ¿verdad? Entonces es a favor, ¿verdad? A favor, para que nosotros podamos vencer totalmente al enemigo. Aupeito la día 15.
Pero ahora lo ven sepama, ya popama la ya ponen el día 14. Entonces necesitamos que se prolongue, entre comillas, el día. Ahora seguimos un poco nosotros con estos versículos y miramos una interpretación mítica. ¿Cómo sería una interpretación mítica? ¿Cómo encontramos? La interpretación mítica es una reordenación de la naturaleza que acompañe a la aparición de Dios en la batalla. Entonces, un reordenamiento, ¿verdad?, de toda la naturaleza. Entonces, es eso lo que acompaña, ¿verdad?, al ejército, a la gente, a que pueda luchar, ¿verdad? Es el acompañamiento de Dios, entonces la misma naturaleza que favorece. Otro, la palabra Shemesh, ¿verdad? Que Shemesh quiere decir sol, y Yareach es la luna, que son dioses tutelares de Gabaón. Atención, entonces sol, luna, son los dioses justamente de Gabaón. Entonces no participen en la batalla. Dush, ¿verdad? Entonces son estos que están, no tenemos datos de este culto en la ciudad de Gabaón, no era enemiga de Josué, sino aliada. Lo lógico es que los dioses tutelares de Gabaón participaran de la lucha. Pero aquí es como decir, detente, no te preocupes más o menos, ¿verdad? Al sol o a la luna, que eran los dioses de Gabaón. Pero esta interpretación, así como decíamos recién, no es también tan certera porque da la impresión, ¿cómo es? Porque normalmente en el pensamiento del Antiguo Testamento, de estas religiones primitivas, ciertamente que los dioses eran quienes luchaban, eran los dioses que iban por delante, los dioses que acompañaban al ejército, ¿verdad?, para la lucha. Por eso, en este sentido, hasta es un poco, sería medio absurdo, ¿verdad?, una interpretación de este estilo, como diciéndole fuera sol, fuera luna, porque orero yapota, ore yehewinte. Tal vez no es una buena interpretación, pero en fin, hay interpretaciones, hay algunos autores que utilizan esto. Luego también aquella que Josué no pide nada, porque el que habla originariamente es Dios. Según esta interpretación, Josué no pide nada, el que habla es Dios mismo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ante este pedido? Detente sol, detente luna. El comentario que nosotros tenemos en el versículo 13b, ¿verdad? Dice, el sol, se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente. Casi un día entero. Bueno, con respecto a esto, leí una vez un artículo por ahí, al estilo protestante, ¿verdad? Entonces, que apareció que la NASA, ¿verdad?, haciendo con sus estudios históricos, ¿verdad?, de lo que pasó en el universo, ¿verdad?, descubrieron que hay justamente algo que más o menos coincide, ¿verdad?, que coincide con esta fecha, ¿verdad? Con esta fecha dice que hay un espacio en que el día, ¿verdad?, fue más largo, ¿verdad? O sea, estas son interpretaciones, ¿verdad?, que realmente no es lo importante, Aquí más bien de todas estas interpretaciones, lo que es física, lo que es metafórica, lo que es astrológica, lo que es mítica, en realidad vamos más por el aspecto metafórico, ¿verdad? El aspecto metafórico, lo que significa y lo que nosotros leyendo esto podemos entender como una aplicación, ¿verdad? Que al final de cuentas tampoco no es una aplicación como algo que haya sucedido así físicamente, sino que lo importante también esto está apuntando más bien como una interpretación metafórica para nosotros, es decir, esto se está escribiendo para el pueblo. No nos olvidemos de la estructura global, de todo lo que significa una Biblia, o todo lo que significa un libro, o todo lo que significa una reflexión. Entonces, miramos más en este sentido. Buscamos más el sentido de la enseñanza que buscar algo si sucedió o no sucedió verdaderamente en el aspecto físico, en el aspecto histórico. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Tras 7 años de matrimonio, Dan y Bethany Meola sintieron que faltaba algo en la preparación al matrimonio que se imparte en las iglesias. En concreto, echaban de menos un programa para ayudar a valorar el matrimonio a hijos o hijas de parejas rotas. El divorcio de los padres tiene un efecto retardado en la vida de los hijos. A menudo el acontecimiento desencadenante es el inicio de una relación seria. Caen en la cuenta y de repente dicen: Dios mío, tengo todas estas heridas, todos estos miedos, porque vi en mi familia lo que no se debe hacer en un matrimonio. Esta idea les llevó a lanzar Life Giving Wounds, algo así como Heridas que dan vida. Es un programa dirigido a adultos, hijos de divorciados, para ayudarles a cultivar una relación sana y cariñosa con su cónyuge. Combina retiros espirituales, encuentros personalizados y recursos de oración. Un programa con el que tratan de ayudar a cultivar y experimentar la alegría de la vida matrimonial. Parte de lo que queremos es ser un lugar en el que la gente con esa experiencia, adultos, hijos de divorciados, puedan reunirse, encontrarse, compartir ese sufrimiento común, para que no estén solos. Y eso se combina con partes más estructuradas, como retiros, grupos de apoyo para entrar en esas heridas junto con Cristo y encontrar esa curación profunda que el Señor quiere para ellos. Dan Meola creció en una familia rota y dice por propia experiencia que abriéndose a Dios es posible usar las heridas de la separación o el divorcio de los padres para fortalecer su propio matrimonio. A menudo no dan por sentado el matrimonio, no dan por sentada la familia y siempre están atentos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo amarte mejor, querida? ¿Cómo puedo sacrificarme? Y esa es la respuesta positiva a nuestras heridas que queremos ofrecer, porque es ahí, con la curación de Cristo, donde se le da la vuelta a la herida y se convierte en un recurso para la relación. Dan y Bethany, junto con sus 2 hijas, tienen una página web en la que ofrecen su programa presencial y online para todo tipo de personas. La clave es recordar a los cristianos que las cicatrices pueden marcar también el camino para una vida todavía mejor. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estábamos nosotros preguntándonos ¿y qué ocurrió verdaderamente, verdad? Y aquí nos dice en este comentario que viene a continuación, el 13b, que el sol, dice, se detuvo en mitad de su carrera, durante todo un día, dice. Sin embargo, la opinión general son tan variadas, como ya hemos visto, son tan variadas, ¿verdad? Entonces hay algunos, por ejemplo, que piensan lo siguiente. Dice, en ese momento un meteorito que cayó, dice. Y entonces, claro, un meteorito que cae. Y entonces, ¿eso qué hace? Y eso hace que, imagínense, el roce con la tierra, es que se va desintegrando al entrar en la atmósfera. Entonces hace que eso como que se incendia, ¿verdad? Entonces la luz que produce, la luz que se prolonga, ¿entienden? Eso entonces algunos dicen así, algunos autores. Otros dicen luego directamente no solamente un meteorito, una lluvia de meteoritos. Porque ahí entonces como que unen a la cuestión de las piedras, porque al comienzo decía unas piedras cayeron del cielo, dicen. Entonces piensa y dice, bueno, ahí cayeron meteoritos. Bueno,
Otros hablan de una tormenta que oscureció el sol. Una tormenta. Entonces, ciertamente que toda tormenta, cuando uno mira, sobre todo en el desierto, la situación es bien, te asusta, ¿verdad? Te asusta porque no hay nada ni detrás de qué te puedas esconder, ¿verdad? Porque es un desierto total, la arena, etcétera, la tormenta. Otros piensan que más bien esto era un solsticio y claro, en este sentido se prolonga, ¿verdad? El día. Otros te hablan de un eclipse, o sea que esa luz que vuelve a proyectarse y entonces hace que el día se prolongue más. Otros dicen, nada, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Es una expresión simplemente poética. Aquí no pasó nada, sino que solamente es una poesía. O sea, ¿para qué quebrarse la cabeza en buscar qué es lo que pasó, cómo pasó, todo un día? Porque aquí te dice que todo un día en la explicación. En el versículo 13 decíamos eso. ¿Qué es lo que pasó? Dice, el sol se mantuvo inmóvil, dice, en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día. Así te dice. Bueno, otros, por ejemplo, Josefo, él también hace su presentación y dice, no, ese día era un día bastante largo. El día se alargó por la cuestión del sol. Bueno, porque se paró el sol, porque se paró la tierra, por anormal refracción de la luz al ponerse el sol, en fin, como prolongación, una nube por ahí, el reflejo, ¿verdad?, del sol en la nube que rebota, entonces que da más luz, en fin. Oye, ese cango de todo, ¿verdad?, para poder explicar qué es lo que pasó aquí con esa luz del sol. Otro, como ya habíamos dicho, se refería más bien a una granizada. Otro te habla del cambio radical en la órbita del planeta Venus. O sea que esto de nuevo más o menos toma el aspecto de la astrología, ¿verdad? O algún autor dice, no, esta es una cosa normal, que sucede. Pero que los cananeos interpretaron como entonces un presagio negativo, como un presagio negativo. Pues estas son cosas, dicen, normales, en que algunas veces parece que el día como se prolonga más, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero dice, son cosas normales. Elementos clásicos de la naturaleza que suele suceder y nada más que eso. Pero en este caso ellos ese día lo reinterpretan como una acción, ¿verdad?, absolutamente a favor de Israel, la acción de Dios para con el pueblo. Entonces el breve pasaje termina haciendo volver a Josué y a los israelitas al campamento de Gilgal, lo cual resulta difícilmente compatible con los versículos siguientes, porque aquí ellos regresan y después enseguida de regresar allí, luego Josué dice, regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Es decir que aquí, aquí está la finalización, Opama, aquí está Gilgal. Vamos de nuevo. Pero sin embargo, lo que viene a continuación, por eso nos dice, es un poco difícil. ¿Cómo vamos a coincidir aquí? Porque dice aquellos días, aquellos 5 reyes por su parte habían logrado escapar. Ahora te habla de que 5 reyes lograron escapar, los 5, refugiándose en una caverna. Entonces aquí viene esa segunda parte desde aquí, desde Maqueda. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él.
Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de Josué. Y estamos entrando entonces cada vez más, ¿verdad?, en esta explicación de lo que puede significar este poema que encontramos aquí. Desde el capítulo 10, versículo 10 al 27, ¿verdad? La pelea y sobre todo la victoria, ¿verdad?, de Gabaón o de Israel, Josué con su ejército que le ayuda a Gabaón sobre estos 5 reyes que se habían coaligado. Bueno, ahora mirábamos y decíamos, bueno, ¿y todo esto qué significa, verdad? Y nosotros decíamos que ellos vuelven al campamento de Gilgal. Es un poco difícil. Todo esto causa la impresión de que los versículos 12 y 15 entonces se añadieron más tarde, porque ahí le da como una finalización, ¿acuerdas? O terminamos, ya popámoslo, ya pongan o para llegar y jogabe, o power. Sin embargo, de repente, desde ese versículo 16, aquellos 5 reyes por su parte habían logrado escapar. Cuando como llegan de 5 o continúa llegan de historia. Y por lo tanto, lo que viene a continuación tal vez es una pequeña historia que se agregó para acentuar el carácter prodigioso de la victoria. O sea, ombo pukuseh y cuayas ombe usende y cuayas baisha pa peñan de yara o yapo baisha pa peñan de yara o me eishube cuera lleva esa bendición o bendecillo, ¿verdad? Y entonces Dios que está allí y les acompaña, es una situación prodigiosa. Entonces el versículo 12, en la primera parte parece que Josué se dirige a Dios, pero luego interpela al sol y a la luna en el 12. Miren cómo decía en el versículo 12, aquella vez cuando el Señor, dice, puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel. Se dirigió al Señor, pero después se dirige al sol. Detente, sol, en Gabaón. Se dirigió al Señor. Y tu luna se dirige también a la luna, ¿verdad? En este versículo 12. Bueno, luego interpela al sol y luego interpela también a la luna. Es posible que la introducción pretenda eliminar el probable sentido mágico del poema. Josué realiza el milagro por acción de Dios. Entonces, recuerden que también aquí hay una situación bien histórica, que el sol y la luna eran considerados dioses, ¿entienden? Eran considerados dioses. Y entonces aquí, ¿quién es? Yo me dirijo a Dios. O sea, Josué se dirigió al Señor. Dice, ¿por qué se insiste que se dirigió al Señor? Y por eso está diciendo que es como un agregado eso que Josué se haya dirigido al Señor. Para demostrar que el que tiene la autoridad del verdadero Dios es Yahvé, es el Dios de Israel. ¿Y los otros qué son? Y los otros son ídolos. Es decir, el sol no es Dios, la luna no es Dios. Es decir, Dios está por encima y entonces se dirige al Señor y después es como que recibe esa gracia de Dios y le dice, bueno, detente sol, detente luna. Y así que ustedes cuando Dios dice algo, ustedes obedecen porque ustedes son criaturas. Es interesante, ¿verdad? Entonces le está haciendo reflexionar al pueblo, a la gente, que esta naturaleza depende del Creador. Ve a la ñandillara, ve a la arúgina, más la arúgina que Dios.
Entonces Dios es el que está por encima, entonces Dios es el que hace que se realice esto que ahora Josué está pidiendo. Bueno, eso entonces en el capítulo 10, versículo 2. Cuando el Señor entregó, dice, indica la fórmula, como también siempre aparecen en los salmos, esa palabra, cuando el Señor entregó. Aquel día es otra expresión que aparece aquí, lo que para el autor es fecha precisa, aquel día, en ese momento. Entonces, lo que para el autor es imprecisa, ¿verdad? Porque en aquel día no te dice una fecha precisa. Sin embargo, muchos han interpretado con exactitud basándose en los cálculos astronómicos. Las propuestas son muy variadas también y curiosas. Por ejemplo, algunos dicen que ese día fue el 21 de julio. Otros dicen simplemente que fue en el mes de julio. Otros autores dicen entre el año 1300 y 1315 antes de Cristo, se entiende que sucedió eso sucedió. Otros dicen que sucedió el 30 de septiembre del 1131 antes de Cristo, ciertamente. Otros dicen que este fenómeno sucedió el 14 de un mes, el 14 de un mes, pero hasta ahí nomás, no saben cuándo, qué mes, pero el día 14 de un mes. Otro dice que fue el día 15, por la cuestión que ya dijimos hace rato de los presagios, ¿verdad? Porque el 14 era como para prolongar el día que no llegue el 15, porque el 15 era el presagio de que siempre un enemigo, cuando se alinean los astros, se levantarían contra cualquiera, o sea, el famoso presagio negativo. Esa era la interpretación de la astrología. Ahora en el versículo 13 nosotros miramos y entendemos lo que dice aquí directamente, y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Y después se hace la pregunta. La imprecación de Josué sigue el cumplimiento que desvela al mismo día la intención, o sea, lo que él dice. Entonces la orden, entonces se realiza. Y la intención es esa de vengarse de los enemigos. La traducción que se pone aquí entonces se discute si el sujeto de tomar venganza es el pueblo. ¿Quién es el que se quiere vengar? ¿Es el pueblo? ¿O es Dios? ¿O es Josué? ¿Quién es el que quiere vengarse? El detenido estudio de Peels, un gran autor, ¿verdad?, que estudia, se inclina por la venganza más bien de Dios o Josué con respecto a estos enemigos, es decir, con respecto a la idolatría. Y entonces en este sentido Peels está pensando que es Dios, ¿verdad?, a través de Josué, que se está vengando ¿de quién? De los otros dioses. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya pues, me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice, hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo, Noé está chiflado. La esposa habrá dicho, qué vergüenza. Los hijos, ay papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía, incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo. Él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico.
Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Pues decir, es que yo ya pues me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos mirando este capítulo 10, muy interesante, sobre el detente sol, detente luna. Toda la significancia es bastante difícil, no es fácil ciertamente la interpretación. Hay varias corrientes, varias posibilidades, pero ¿a qué se está refiriendo? Eso es lo que estamos mirando y estamos entendiendo. ¿Quién es entonces el que se está vengando? ¿Aquí es el pueblo? ¿O es Josué o es Dios mismo? Algunos decíamos nosotros en el bloque anterior que es Dios mismo, ¿verdad? O sea, contra la idolatría, vengarse de los otros, entre comillas, falsos dioses. Ahora, en el capítulo 14, 24 del primer libro de Samuel, es el jefe militar, Saúl, el que toma venganza de su enemigo, el jefe militar. El que toma venganza siempre de su enemigo. Y lo hace en nombre de todo el pueblo. Es el jefe militar, pero en nombre de todo el pueblo, el que está al frente y que ha luchado, pero que ha luchado con todo el ejército. Ahora, este mismo autor, Peels, que habíamos dicho, subraya el sentido que tiene aquí el verbo vengar. No se trata entonces de tomar revancha de los adversarios por haber atacado, ¿verdad?, a Gabaón, en el contexto de las guerras de Yahvé. Vengarse es un acto de justicia distributiva en nombre del juez divino. Entonces, es un acto de justicia distributiva en el nombre del juez divino. Bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en el versículo 13. Y después hay otra frase muy interesante porque se hace una pregunta. Así está escrito, dice, en el libro del justo. Esta frase se refiere a lo anterior, no a lo que sigue, que es comentario en prosa. Es decir, todo lo que viene a continuación, esto se está refiriendo. ¿Y acaso eso no sucedió? Dice, ¿cómo no está acaso escrito en el libro del justo? Es decir, lo que se había dicho en el poema, detente solo. O sea, aquí hay alguien que te está contando y que no es que yo estoy inventando, dice el autor sagrado, cuando está introduciendo este poema dentro de sus escritos. ¿Acaso no está escrito en el libro del justo? ¿Y qué era el libro del justo? Es posible que se tratase de una colección de poemas relacionados con la guerra y los héroes, posiblemente, ¿verdad? Un libro en el cual se iban escribiendo las, entre comillas, biografías, por decirlo así, la vida de los héroes relacionados siempre con las guerras. Así interpretan algunos el término justo, en referencia a los héroes. Estos sí que son los justos, ¿verdad? Porque luchan, porque nos defienden, porque están a nuestro favor. Así interpretan algunos el término justo, mientras otros lo aplican a todo Israel como pueblo querido de Dios. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Son todos los habitantes de Israel, el pueblo de Dios? ¿O los justos son simplemente los héroes, ¿verdad?, que están al frente? Este autor, Fritz, que se llama, considera el título Creación del historiador deuteronomista para referirse a una colección de poesías antiguas que probablemente no fueron conservadas por estar en contradicción con la fe yavista. Bueno, aquí ya estamos entrando en otro problema, ¿verdad? Y entonces, como que diciendo, bueno, hay algunos libros, pero ciertos libros que no coinciden con la tradición deuteronomista, es más bien de una tradición yavista. Y entonces, como que hacen, simplemente no lo incluyen. Y después, ciertamente, porque en aquel tiempo era mucho más fácil que una vez que desaparece el libro, va desapareciendo, porque no es que tenemos copia y copia y copia y mandamos por internet, y mandamos aquí, mandamos allá, y mandamos en archivo y en biblioteca, etc. No, sino que directamente después esto va terminando, va desapareciendo. Y esto es lo que da a entender este autor. En este sentido, mientras el poema hablaba de una constelación favorable, el historiador deuteronomista lo interpreta como un milagro realizado por Dios que detiene el sol, olvidando la luna aquí este autor, ¿verdad? Pero es interesante, aquí entonces mira más bien como si fuese una cuestión de milagro. Y entonces dice como que no estaba tan de acuerdo con esa teología deuteronomista. El deuteronomista es muy concreto, ¿verdad?
El deuteronomista no es que está esperando tantos milagros, sino que el deuteronomista mira la acción de Dios, pero de una manera bien concreta. Por eso es que le llama al hombre y le dice al pueblo, ¿verdad? Ñandé, la yiyapuana lleva peñandere cobewi, la ñandenetana, peñandeneta, petetaña de yahuerecota. ¿De quién va a depender? Ciertamente que de la intervención de Dios, de la fuerza de Dios, porque Dios es esencial y fundamental para el autor deuteronomista, pero bien concreto. Y la concretez de Dios es entonces en el pueblo, en la comunidad. Ellos son los que insisten mucho sobre el aspecto de comunidad. Ellos habían vivido esa experiencia del exilio. Y bueno, si nosotros estamos aquí, ñandé la culpable, anilan ya culpati pe ñande yara. Porque ñande yara o me baite ñande. Y por eso es que van escribiendo esta historia de salvación, ¿verdad? La influencia que tenemos en toda la estructura y en la escritura del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, nosotros encontramos desde esta escuela que se llama la escuela deuteronomista, que justamente quiere decir una segunda ley. Cuando ellos, o mejor dicho, los grandes estudiosos actualmente le bautizan, entre comillas, como escuela deuteronomista, es justamente porque se nota que hay una preocupación de estos escritores, estos autores sagrados, en como que introducir una segunda ley, una forma mucho más exigente. Por eso es una segunda ley mucho más exigente que la primera. ¿Para qué? Y para poder salir de esa situación negativa en la que se encontraba Israel. Y así entonces concluimos por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando esta maravilla, ¿verdad?, de este libro que es muy interesante, en una teología donde Dios actúa, donde Dios es el pionero verdaderamente y donde el hombre ciertamente que actúa obedece y realiza los designios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.